fortalecidos para dar a luz nuestros sueños. Y ese tema es muy bonito, es muy especial. Fortalecidos para dar a luz, para que nazca de nosotros nuestros sueños y los sueños de Dios para nosotros, amén. Pero ¿cuántos saben que para poder dar a luz se necesita mínimo ser fértil? O sea, si usted no es fértil, pues usted no va a poder dar a luz absolutamente nada, ¿cierto? Y ese es el tema de este domingo. Hoy vamos a hablar de eso. El tema de hoy se ha llamado Más son los hijos de la estéril. ¿Cómo es el tema de hoy? Más son los hijos de la estéril. Quiero que usted me acompañe a Isaías 54, versículo 1, en la Reina Valera. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Vemos a Dios aquí haciendo una invitación que desafía nuestra lógica. Uno esperaría que aquí dijera algo como: estéril, échate a la pena, o muérete, oh estéril, o algo así. Pero no, lo que Dios está diciendo es: regocíjate, oh estéril. En nuestra lógica, si lo traemos en este punto, si de por sí ser estéril es algo difícil en la actualidad, ¿sí? Ser estéril es una noticia triste y desgarradora para muchas mujeres que hoy por hoy quieren ser mamás. Aunque bueno, estamos en una sociedad en la que ahora quieren tener gatos y perros y no hijos. Pero hay matrimonios que ustedes no saben cuánto luchan por tener un hijito. Y cuánto le piden al Señor: Señor, déjanos tener un niño. Y aquellos que han pasado por ese proceso saben lo valioso y lo hermoso que es el milagro de la vida, ¿cierto, Cindy? Lo es, un hijo lo es. Ser estéril en esta sociedad es compleja, pero en la bíblica lo era mucho más. Ser estéril era señal de vergüenza, era motivo de señalamiento, era que los demás la hicieran a un lado. Incluso algunos decían que esa que era estéril no tenía el favor de Dios, que era maldita por Dios, porque Dios no le había concedido el don de la vida, el don de poder gestar. Ahora, piense en eso, piense en esa mujer estéril. Ahora imagínesela, ya de por sí es difícil, ahora imagínesela llegando a reuniones familiares, y en toda familia hay una tía. En toda familia, esa que dice: papito, ¿y dónde está la novia? Bueno, esa misma es la que dice: papito, ¿y dónde está mamita, ¿dónde están los niños? ¿Por qué no ha tenido hijos, mamita? Y ella tener que decir: porque soy estéril, porque no puedo, porque Dios no me ha concedido la dicha de la vida. O sea, eso tenía que ser algo muy duro. Ser estéril era una desgracia. Entendiendo esto, yo quiero que a medida que vayamos hablando, usted vaya pensando: ¿cuál es esa área de su vida que ha estado estéril mucho tiempo? ¿Qué es estéril? Que está seco, que no da fruto, que no crece, que no se produce nada de ahí. ¿Cuál es esa área de su vida que por más de que usted lo ha intentado una y otra vez, eso sigue sin ser fructífero? Y esa esterilidad quizás lo ha mantenido a usted en una posición de vergüenza, en una posición de temor, en la que usted ya no se arriesga a intentar nada nuevo en su vida porque no hay más, porque no se puede. Sea cual sea, yo hoy quiero decirle algo, y es: la esterilidad no es la voluntad de Dios para nosotros. Eso no está en el corazón de Dios para nosotros. De hecho, si usted y yo miramos, ¿qué es lo primero que Dios le dice a Adán y a Eva en el huerto? Multiplícate, crezcan, sojuzguen la tierra, multiplíquense. Desde siempre la voluntad de Dios ha sido que nosotros seamos fructíferos, que de nosotros se produzcan cosas buenas, que de nosotros salgan cosas de bendición. ¿Sabe? Hay una cosa que viene a mi mente y que siempre me ha parecido interesantísima, y es: usted conoce la armadura de Dios.
Efesios 6 habla de ella. Habla que hay un yelmo de justicia, una coraza, el yelmo de salvación, la coraza de fe, y dice el cinturón de la verdad. Y siempre me ha gustado esa forma de verlo, y lo enseño así muchas veces, y es: ¿por qué será que es el cinturón de la verdad y no la coraza de verdad? Quizás porque aquí en nuestros lomos, donde están nuestras partes reproductivas, lo que Dios quiere decir es que todo lo que salga de ti, que todo lo que se reproduzca de ti sea verdad, sea bueno, sea de bendición. Siempre el propósito de Dios ha sido ese, que de la gente se produzcan cosas buenas y que nosotros seamos fructíferos. ¿Ya usted tiene el área? ¿Ya la pensó? ¿Cuál es esa área? ¿Cuál es esa partecita de su vida? Ahora viene una pregunta mejor, y es: ¿cuál ha sido su actitud frente a esa esterilidad, frente a la condición de su vida? ¿Cuál ha sido su actitud frente a eso que usted ve que no ha crecido? ¿Qué ha hecho usted? ¿Se ha conformado? No, pues ya, así fue, así tocó. Yo ya no sirvo para esto. O no, definitivamente mis hijos, mi familia no dio para más, mi ministerio no dio para más. ¿Se ha conformado usted con eso? ¿Sabe por qué es importante esa pregunta? Porque nadie que se acostumbre, nadie que se sienta cómodo siendo estéril, logrará llegar al punto de ser fructífero. Porque si usted está cómodo así, pues ¿para qué? Salir de ahí, salir de esa condición, requiere o se necesita a una persona que se incomode, que diga: yo ya no me aguanto más esto, yo ya no voy más en esta condición, no, no y no. Miramos la vida, por ejemplo, de una mujer como Ana. En 1 de Samuel, capítulo 1, dice lo siguiente: hubo un varón de Ramataim de Sofín, del valle de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tobú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo creo que si Ana hubiera podido responder esa pregunta, o si le hubieran dado la oportunidad, o a lo mejor si el biblista no la puso, la respuesta hubiera sido: no, no me eres mejor que 10 hijos, porque yo anhelo tener mis hijos, anhelo ser madre, anhelo estar con ellos, anhelo que de mí salga vida y que de mí salgan generaciones que adoren y sirvan al Señor. Entonces no era mejor que 10 hijos. Y la Biblia dice que estaba esta mujer Penina, que tenía nombre así como de, no sé cómo se llaman las villanas de las telenovelas. Penina. Y llegó Penina. Diablos, Penina. Llegó esta mujer y empieza a irritar a Ana, empieza a burlarse de Ana, empieza a decirle: yo tengo hijos y usted no. Yo le di hijos a Elcana y usted no. Yo sí soy, no sé, a lo mejor le diría algo como: yo soy más mujer, o yo valgo más. Y empezaba a irritarla y a irritarla. Y la Biblia dice que Ana, ¿qué hacía Ana? Llorar y dejar de comer. Y era cuando Elcana le preguntaba y le decía: bueno, ¿qué pasa? Sin embargo, a pesar de todo eso, yo considero algo, y es: en nuestra vida
las peninas son necesarias, porque son las que nos incomodan, son las que nos hacen ver que no podemos seguir en la misma condición. A lo mejor fue esa actitud de Penina la que empujó a Ana a decir: no más, no más, no más, no más. Esto no es el propósito de Dios para mi vida. Yo no tengo por qué vivir así. Yo no tengo por qué aguantarme esto. Y entonces Ana hace algo. Ana quizás entendió que no sacaba nada con llorar, porque cada año que Penina llegaba Penina. Y Ana lo único que hacía cada año era llorar. Pero un día Ana tomó una decisión. Y un día va Ana a la casa del Señor y se humilla y llora y se desgarra tan profundo que el sacerdote Elí la ve y le dice: mujer, digiere tu vino. Y él dice: no, mi Señor, yo no estoy ebria, solo que estoy derramando mi corazón delante del Señor. Tal era su quebranto, tal era su necesidad, que parecía borracha, pero no lo estaba. Y ella va y se desgarra delante del Señor y hace un voto con el Señor y le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le dio un hijo. Y ella le puso Samuel. Y la Biblia dice que ella le puso Samuel porque dijo: porque se lo he pedido al Señor. Sin embargo, yo estoy seguro de esto, y es: antes de que Ana estuviera embarazada físicamente de Samuel, ella ya estaba embarazada en su corazón de él. Ella ya lo soñaba, ella ya lo visualizaba. Ella decía: yo voy a tener a mi hijo y lo dedicaré al Señor. ¿A qué voy con esto? Para que usted pueda dar a luz el propósito de Dios para su vida, para que usted pueda dar a luz lo que Dios ha planeado para su vida, primero usted va a tener que embarazarse de eso. Primero usted va a tener que visualizarlo. Embarácese de las promesas de Dios. Yo no sé qué le haya prometido el Señor, pero a veces quizás usted mismo ha abortado esas promesas. Quizás usted mismo las ha dejado por ahí, por el camino. Pero el llamado hoy es a que usted las retome y se embarace de ellas, las geste dentro de usted. Así como un embarazo que tiene que ser cuidado, que tiene que ser alimentado, de la misma manera usted tendrá que alimentar esos sueños que Dios ha puesto en su vida. Juan 15:16 dice algo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que llevemos fruto, que seamos fructíferos. Es decir, blanco es, gallina lo pone. ¿Qué va a intentar hacer Satanás? Va a hacer todo cuanto le sea posible para detener esa multiplicación y ese crecimiento en su vida. Y va a usar todo, de lo más pequeño a lo más grande. Va a usar cosas como: no vayas a iglesia, ¿para qué va a ir por allá? ¿No es que el pastor ni saluda? ¿No es que si vio cómo la miró? ¿Eso allá para qué? Eso allá no. Y empieza a alejarlo a usted de su propósito. De la misma manera con su familia, de la misma manera en su ministerio. Él va a hacer todo cuanto esté a su alcance para que usted no sea fructífero. Sin embargo, hay algo muy importante que nos mantiene a nosotros en esa posición de esterilidad, y es nuestra falta de fe. Génesis 18:10, la Biblia dice: entonces dijo, ¿quién dijo? Dios: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo:
Después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, tu esposa va a tener un hijo. Tu esposa Sara va a quedar embarazada y va a tener un hijo. Y Sara, yo no sé si todas las mujeres lo hacen con sus esposos, pero al menos Sara estaba detrás de la puerta escuchando a ver qué estaba hablando Abraham con Dios. Yo espero que usted no esté detrás de la puerta escuchando a su esposo, aunque de cuando en cuando. Y ella está detrás de la puerta y ella escucha que Dios le dice eso y se ríe dentro de sí y dice: ¿yo? ¿Mamá? Imposible. Y ella se rió dentro de ella y Dios le dice: Sara, ¿por qué te ríes? No, mi Señor, yo no me reí. No, sí te reíste. No me mientas. Delante del Señor no hay nada que podamos esconder. Y Dios le dice: sí te reíste. Pero hay una cosa que a mí me parece fascinante de Dios, y es su sentido del humor. Y ese dicho de que el que ríe al último ríe mejor. Bueno, Dios ríe mejor, porque cuando van a ser su hijo, Dios ya le había dicho a Abraham que tenía que llamarlo Isaac, que significa la risa de Dios. Entonces, ¿quién se ríe ahora? ¿Ella o Dios? Pero es su falta de fe. Era la falta de fe en Sara lo que le impedía visualizar lo que Dios quería llevar a cabo a través de ella. Y quizás lo que a usted lo ha mantenido en la posición en la que usted ha estado ha sido su falta de fe, que usted no logra visualizar lo que Dios podría hacer a través de su vida. No, pues Dios usa a otros, y tremendas palabras que Dios hace a través de otros, y cómo Dios ministra y tal, pero esos son ellos. ¿Y por qué no puede ser usted? Porque usted no se ha embarazado de ese sueño, porque usted no ha sido capaz de visualizarlo. ¿Sabe? Yo recuerdo cuando tenía como mi inicio con el Señor, tiene fecha en el 2012, en un campamento de jóvenes que se hizo en esta iglesia. Y yo recuerdo que yo llegué a ese campamento totalmente enamorado de Dios, totalmente obsesionado con Dios. Y yo me acuerdo de estar en mi cama a las 6, 7 de la mañana, me despertaba tempranísimo a hablar con Dios, y me quedaba en mi cama y empezaba a embarazarme de sueños. Y yo recuerdo que yo soñaba, y yo me soñaba predicando en este altar. Yo me soñaba siendo guía de encuentro. Yo me soñaba predicándole a mucha gente. Yo me soñaba haciendo muchas cosas que hoy por hoy he podido hacer. Y me pregunto si hubiesen sucedido si yo no me hubiera embarazado de ellas. Pero yo soñaba con esas cosas y estaban ahí en mi corazón. Y eso se fue gestando, se fue gestando, se fue gestando. Y luego el resultado de hacer las cosas que Dios quiere que se hagan, pues eso daba a la luz. Quiero que leamos algo. Salmo 107, 31 al 38. Dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Es decir, una de las razones por las cuales nuestra tierra, nuestro territorio es estéril, es por el pecado. Es el pecado que hemos permitido lo que empieza a secarnos. Por eso David decía que ese pecado que él tenía lo estaba secando, sus huesos estaban secando.
la maldad de los que la habitan. Pero mire lo que dice el siguiente versículo: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. El versículo 31, el versículo 33 creo, dice que Él convierte los ríos en desierto. Es decir, es al revés, está secando el río. La tierra que era fértil la vuelve estéril a causa de la maldad. Pero cuando alguien decide hacer las cosas bien con el Señor, pero cuando alguien decide creerle al Señor, entonces sucede lo que estábamos leyendo al final. Dice: vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Siguiente versículo: allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante ¿qué? Fruto. Siguiente versículo: los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Eso sucede para los que deciden creerle al Señor. La maldad seca nuestra tierra, el pecado seca nuestra tierra y nos vuelve estériles. Pero un corazón que decide acercarse al Señor es uno que se multiplica en gran manera y su bendición, su ganado, su fruto no disminuye. Le voy a decir algo, y es: su esterilidad va a llegar hasta donde su fe comience. Lo voy a decir otra vez: su esterilidad va a llegar hasta donde su fe comience. Va a ser su fe. Usted se embaraza de eso que Dios tiene para usted. Y aquí, como todo embarazo, quizás podremos cuidarle su embarazo. De pronto podemos ayudarlo, pero va a depender de usted, porque es su embarazo, no el mío. Porque yo ya estoy, no es que yo esté gordo, estoy embarazado de sueños del Señor. Quiero que volvamos a donde iniciamos. Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. ¿Por qué va a levantar canción? Porque ha sido multiplicada, porque ha sido bendecida, porque ya no es más estéril. Levanta canción. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios lo multiplique, cuando Dios lo ensanche, cuando Dios lo haga crecer, no se olvide de dar voces de júbilo al Señor. Primera de Samuel capítulo 1 vemos la oración de Ana pidiendo a Samuel. Primera de Samuel capítulo 2 vemos el cántico de Ana celebrando a Samuel, celebrando que Dios la escuchó. Es su cántico de victoria también. Pero hay personas a quienes Dios bendice, a quienes Dios ensancha, a quienes Dios multiplica, y se olvidan de glorificar al Señor. Y sabe una cosa: cuando uno no glorifica al Señor, en cierto modo se está robando la gloria que es del Señor, porque no lo hizo usted, no lo hizo su fuerza, no lo hizo su llamado, no lo hizo todo lo que usted tenga, lo hizo el Señor. Entonces, cuando el Señor lo haga, no se le olvide levantar cántico al Señor y dar voces de júbilo. Pero luego la Biblia sigue diciendo: la que nunca estuvo de parto, la que no daba luz, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Hay dos personas en esa frase: la casada, que aparentemente o se supone que tiene todo lo que debería tener, está casada, tiene su esposo, es el ambiente propicio para que se multiplique, ¿cierto? Y luego está la desamparada, que su nombre lo dice todo, es desamparada, es decir, no tiene nada. Pero la Biblia dice: más son los hijos de la desamparada que los de la casada. No se desconcentre, hoy estamos así como... Pero, ¿cuál es el punto con esto? Quizás puede que hayan otros con mejores capacidades, con un ambiente ideal para crecer en muchas cosas,
pero nosotros vamos a dar a luz más. Más son los hijos de la casada. Usted puede dar a luz más, usted puede ser más fructífero que el resto. ¿Por qué? Porque al Señor le plació, porque el Señor así lo quiso. Y aunque hayan casadas, nosotros daremos a luz más. Amén. Versículo 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ensancha el sitio de tu tienda, porque te extenderás. Ese ensanchar inicia por la fe. Tenía que ensanchar su tienda, aunque todavía no había con qué llenarla, pero hay que ensancharla. Hay que visualizarlo, esto se va a llenar. Y además dice: no seas escasa. Y a Dios le gusta actuar así, ¿sabe? Noé tuvo que construir un arca cuando no había ni señales de lluvia, cuando no caía ni una gotica. Luego vemos a un profeta decirle a una mujer: consigue aceite, consigue todo lo que puedas, consigue tinajas, y el aceite no escaseará. Pero la Biblia dice que un día el aceite cesó. ¿Cuándo cesó? Cuando se acabaron las tinajas. Es decir, su crecimiento llegará hasta donde su fe le alcance. Cuando esa mujer, yo no sé si consiguió 30, 40, 50 tinajas, pronto eran muchas, de pronto eran pocas. El punto fue que cuando se acabaron las tinajas, hasta ahí llegó el aceite. ¿Cuántas tinajas tiene usted hoy? ¿Cuántas habitaciones ha preparado usted para lo que Dios quiere hacer con usted? ¿Cómo se está usted preparando? Usted tiene que prepararse. Dios no lo va a llevar a crecer si usted no está listo. Hace unos meses estuve en una conferencia y un hombre que Dios ha usado y que está usando mucho alrededor del mundo, Robert Barriger, dijo algo. Dijo: a veces Dios no da el crecimiento porque la estructura no está lista para soportar el crecimiento. Entonces Dios no lo va a llevar a crecer porque Dios no da crecimiento para que se pierda. ¿Me entienden? Ese es el punto. Ensanche su tienda. Si la estructura no está lista, Dios no va a dar crecimiento para que se pierda. Versículo 4 dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. No temas, pues no serás más confundida. Cuando yo veo esto y cuando lo leo, empiezo a pensar y digo: para mí es difícil, para mí es casi imposible que un verdadero hijo de Dios esté confundido. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Efesios 4:17: con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Nueva traducción viviente. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Quiénes son los que están irremediablemente confundidos? Los que no han conocido al Señor. La Biblia dice: ellos tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque su mente, la Biblia dice que aquel que ha conocido a Dios, su mente ha sido iluminada. Y ahora podemos entender un poco más allá, podemos ver lo que Dios quiere que veamos. Por eso un verdadero hijo de Dios no debería estar confundido. Claro que hay temporadas, claro que hay momentos en la vida del creyente donde se hace difícil, donde por más que uno quiera, uno no logra ver el panorama. Pero es muy diferente, porque uno entiende que aunque yo no vea, aunque yo no sepa, yo sé con quién voy.
Y entonces camino como la Biblia dice que caminó Moisés. La Biblia dice que Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, a él no le importó que él no sabía lo que había del otro lado, pero él sabía con quién iba, él sabía quién lo había enviado. Entonces no tuvo miedo. Ese es el punto. Entonces dice: no temas, porque ya no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿Sabía usted que hay muchas personas que no han logrado dar a luz el propósito de Dios para ellos porque nunca han logrado perdonarse a ellos mismos su pasado? Y creo que si usted es de esos, lo invito al próximo ciclo de libertad en Cristo, porque ahí enseñamos eso. Usted necesita verse con la nueva identidad que Dios le dio. Usted necesita olvidar ya su pasado. Si Dios ya lo olvidó, la Biblia dice que Él perdonó todos nuestros pecados y los sepultó, los echó a lo profundo del mar. Si Él no se acuerda, ¿para qué usted lo trae a memoria? Ya, entréguele eso al Señor. Es que yo hice, no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces olvidarás la vergüenza de tu juventud. Yo no sé si usted lo hizo no sé si lo hizo estando joven o viejo, pero el punto es que olvídese de eso. Y luego dice el versículo 5: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque tu marido es tu hacedor. ¿Sabe? Isaías es uno de los profetas de Dios que profetizó al pueblo de Israel, al reino del norte. Y este también era palabra para ellos. ¿Por qué el Señor tendría que recordarles que Él era su hacedor si ellos siempre lo supieron? Génesis 1:1 empieza de esa manera. Génesis 1:1 es Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Y esa palabra bara significa creó de la nada. De hecho, ese verbo solo se le atribuye a Dios. Nunca van a ver a Samuel bara. No, porque el hombre no puede crear de la nada. Pero la Biblia dice que Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Es decir, en el principio Él creó de la nada. Él llamó a la existencia todo lo que hay de la nada. Ese es el Dios que conocemos. Pero aparentemente al pueblo se le olvidó que Él era su hacedor, que Él era quien lo había creado, que ese mismo Dios que lo creó le dio un propósito, que ese mismo Dios que lo había hecho le había dado una misión, una asignación, un llamado especial. Ellos se supone que tenían que ser el pueblo elegido de Dios, por medio de quien Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero parece que lo olvidaron. Pero no solo ellos. A veces usted y yo olvidamos que Él es nuestro hacedor. A veces usted y yo olvidamos que el que nos hizo, nos llamó, nos escogió y nos capacitó para lo que Él quiere que hagamos. A veces se nos olvida que Él es nuestro hacedor, que el que nos redime es el Dios del cielo y que Él es el que sana nuestra vergüenza. Entonces quizás hoy usted tenga que recordar eso. Usted no se hizo a usted mismo. Y quizás la razón por la que usted tampoco ha visto crecimiento en su vida es porque usted está convencido que el crecimiento viene de usted. Pero no es así. No es sino hasta el momento en el que usted decide poner su mirada en su hacedor y reconocer sus obras. Por eso lo que leímos en Salmos ahorita decía: miren las obras de Jehová en medio de los hijos de los hombres, porque son sus obras, no las suyas. Amén. Y luego dice: Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Sabe que este nombre de Dios
es el nombre de Dios de guerra, Jehová de los ejércitos. Porque tu marido es tu hacedor, le está diciendo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Lo que le está diciendo es: el que te creó te defiende. El que te creó va a pelear por ti. Y Él va delante de ti como poderoso gigante. Él va abriendo el mar para ti. La pregunta es: ¿tú lo crees? Porque si no, es palabra, es logos. Y necesitamos que esto, que es logos, sea rema, sea palabra vivida, sea real. Versículo 14 dice: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿De quién es esta herencia? No, diga mía. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿De quién es la herencia entonces? Mía. Pero mire lo que empieza diciendo: el que contra ti conspirare, lo hará sin mí. Es decir, ¿puede que haya oposición? Seguramente sí. ¿Y sabe? Hay algo que me gusta, y es: una gran visión siempre desata una gran oposición. Si Dios ha puesto dentro de usted una gran visión, un gran sueño, un gran propósito, es normal y es natural que en usted y hacia usted haya oposición. Pero será usted el que decida levantarse contra eso y creer lo que Dios dice. Porque la Biblia dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Entonces usted se aferra a eso y usted dice: no, eso a mí no me llega. La Biblia dice: la maldición inmerecida no llega a quien iba dirigida. Entonces eso a mí no me llega. Que hablen, que digan, que recen, que hagan cuanta cosa, no me importa, porque mi propósito me lo dio mi hacedor, Jehová de los ejércitos, y Él no fallará. Amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Sin embargo, estamos hablando de Ana, pero Ana no fue la única estéril. La Biblia nos habla de Sara, era estéril. Es decir, la esposa de Abraham, a quien le estaba dando la promesa en su momento, era estéril. Ella tiene a Isaac, pero luego Isaac se va a casar con Rebeca. Y Rebeca, ¿qué cree? Estéril. ¿Y tienen a quién? A Jacob. Y luego Jacob se casa con Raquel. ¿Y Raquel qué cree? Estéril. Ahorita el apóstol me contaba que los rabinos dicen que Dios formó el pueblo, toda una nación de 3 mujeres estériles. Ese es el Dios de los imposibles. Para que no quedara duda que había sido el Señor. Pero luego tenemos a la mamá de Sansón, de quien no sabemos su nombre, estéril, y sale Sansón. Tenemos a Ana, estéril, tiene a Samuel. Y tenemos a Elizabeth, tenemos a esta mujer que es estéril también, y tiene a Juan el Bautista. ¿Qué encuentra usted en común en todas estas historias? Que todos estos hombres marcaron la historia. Seguimos hablando de ellos, seguimos predicando con sus vidas, inspiran la fe de muchos de nosotros, porque siempre después de la esterilidad viene un gran milagro. Y ese es el punto.
Yo no sé qué lo ha mantenido a usted estéril durante muchos años, pero sí o sí a usted le tiene que nacer su milagro. Amén para los que creyeron. Amén. La Biblia dice que entonces un día Dios visitó a Sara y ella pudo tener a Isaac. ¿Por qué quiero cerrar con eso? Porque necesitamos una visita de Dios. Porque necesitamos ese toque de Dios que rasgue nuestra esterilidad, que abra toda matriz espiritual cerrada que ha impedido que demos a luz aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces yo no sé cuál sea el llamado, yo no sé cuál sea el propósito, no sé qué sea lo que ha estado seco en tu vida, pero hoy Dios te llama a crecer y a dar a luz. Y si no a dar a luz, al menos que hoy de aquí salgas embarazado o embarazada.